Vale, en primer lugar, suban a mis compañeros a los agradecimientos. Agradecer que esté aquí la gente. La verdad es que, como siempre, la gente de atención primaria, en este caso agente de atención primaria, gente de medicina interna, gente de geriatría, gente de cardiología, la enfermería, todos aquí para intentar mejorar, pues eso, la asistencia a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Y es de alabar. El tema del que me ha tocado hablaros es pues de la diabetes y la insuficiencia cardíaca. Y esto es un tema pues que la verdad es que está pues súper de moda últimamente, sobre todo porque sabéis que hay fármacos que utilizamos frecuentemente en pacientes con diabetes y que recientemente pues se han asociado con un efecto adverso pues poco deseable, ¿no? O sea, un efecto adverso que es la insuficiencia cardíaca. Y luego, por otro lado, tenemos otros fármacos que tenemos la suerte de que cuando los utilizamos pues parece que disminuimos el riesgo de esta complicación tan temida. Entonces, pues una cosa que está pues bastante de moda. La charla la vamos a dividir en 4 apartados. Breve introducción. Hablaremos de prevención de ingresos por insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos, del tratamiento de la diabetes en insuficiencia cardíaca, prometo ser leve y rápido, y luego terminaremos con unas conclusiones. Para introducir el tema, pues uno se puede preguntar cómo de frecuente es la diabetes en nuestros pacientes. Y abro nuestros pacientes del área 1 con insuficiencia cardíaca, bien en el contexto de insuficiencia cardíaca aguda, la mitad tienen diabetes, bien en el contexto del ámbito ambulatorio, el 40% tiene diabetes. Cifras brutales, o sea, hay mucha diabetes en el paciente con insuficiencia cardíaca en este área y yo creo que en esta región. Y luego, ¿cómo de frecuente es la insuficiencia cardíaca en vuestros pacientes diabéticos? Porque yo veo una pequeña parcela de ellos y vosotros veis 100.000 veces más pacientes diabéticos. ¿Cómo de frecuente es que vosotros os encontréis a alguien con diabetes e insuficiencia cardíaca? Por supuesto, cuanto mayor edad, pues mayor prevalencia de insuficiencia cardíaca y estamos hablando de que llega por encima de 60 años incluso al 10%. O sea que es algo que no nos debe extrañar. Y que no nos debe extrañar, sobre todo, como todos sabemos, porque son dos entidades que tienen muchos factores etiológicos y fisiopatológicos comunes, ¿vale? Y luego, las complicaciones de uno llevan a la otra. O sea, los diabéticos sabéis que tienen infarto. Los diabéticos sabéis que tienen eso que dicen miocardiopatía diabética, que todo el mundo sabe que existe, pero nadie sabe muy bien por qué se produce, porque fisiopatológicamente es una entidad de entender bastante compleja, pero existe, ¿vale? Entonces, no nos debe extrañar pues ver que esto es así. Y bueno, la importancia de esto no solo es porque está de moda, la importancia viene, como siempre, porque es algo muy frecuente, que tiene implicación pronóstica. Ambas entidades, cuando se juntan, el paciente se muere más y vive peor, o sea, viene más claramente por fallo cardíaco al hospital. Y, como siempre, esto, sobre todo esto, cuesta mucho dinero. Siento decepcionar y no hablar de algo que no todos sabéis. O sea, ¿qué puedo hacer yo para que mi paciente diabético no tenga insuficiencia cardíaca? Más de lo mismo. O sea, intentar que coma bien, que haga ejercicio, que no fume, y yo me incluyo. O sea, que yo también debería hacer esto, igual que cualquier paciente diabético, ¿vale? Pero lo que sí que es verdad que no es nada nuevo, pero sí que creo que ya es hora de que empecemos a hacer cosas nuevas. Y el otro día íbamos a un centro de salud y hablamos con la enfermería, abríamos un aula de pacientes de fibrilación auricular y una enfermera del centro de salud me decía, si es que yo, por más que digo y tramito información, tengo la sensación de que no sirve para nada. No sirve para nada. Y creo que lo que tenemos que hacer, médicos y enfermería, es intentar dejar de decir lo que hay que hacer y ponernos a hacerlo. Y creo que debe ser pues un cambio que vosotros vais mucho más avanzados que nosotros, los cardiólogos, pero que nosotros estamos dispuestos a ayudaros en esto. O sea, tenemos que intentar pues impulsar proyectos como el Activa. Y el Activa Cardio. Y el Activa Cardio no solo en las 7, sino que queremos en todas las áreas. O sea, debemos intentar meterlo en todas las áreas. Y programas de educación en estos pacientes con insuficiencia cardíaca o en estos pacientes con diabetes para que intenten hacer las cosas mejor. O sea que es algo que ya sabemos,
que lo estamos haciendo, yo creo, la mayoría, yo por lo menos, o la mayoría de cardiólogos en esta región, pues bastante regular, porque no salimos de la consulta y yo creo que es hora de que salgamos de la consulta a intentar a llevar a los pacientes a hacer cosas y no decirles cómo tienen que hacerlas. Esto es seguro que es mucho más importante para la gente de atención primaria, enfermería y médicos de atención primaria. Pero esto otro es muy importante para el cardiólogo. O sea, en nuestros pacientes cardiópatas, cómo el cardiólogo evita, siendo diabético o no, lo que pasa es que aquí estamos hablando de diabetes, que no recurra y que no vuelva a ingresar por insuficiencia cardíaca. Tenemos el deber de llevar vías clínicas no solo a las pocas áreas donde están, tenemos que intentar ir a todas las áreas y es algo que cuesta poco dinero. Estamos hablando de medios, pues una enfermería, que a lo mejor no tiene que estar ni una enfermera a tiempo completo, y de aliarse con los compañeros de atención primaria. Porque otra vez insisto, esto es una cosa que sin vosotros, nosotros estamos fracasando, por lo menos aquí, durante mucho tiempo. Aparte de las vías de insuficiencia cardíaca, los pacientes que tienen infarto, que tienen riesgo de tener insuficiencia cardíaca, deberían de ir a unidades de rehabilitación cardíaca. Y eso pues son deberes para nosotros. En algunos sitios pues tenemos la suerte de tener rehabilitación y en otros todavía no tenemos. Bien, también vamos a hablar de lo que más le gusta a los médicos, de lo que más nos gusta a los médicos, que son de los fármacos, fármaco para arriba, fármaco para abajo, el otro, o sea, porque esto me aburre un poco esto de lo de la dieta, ejercicio y tal, que no me debería de aburrir. Y efectivamente, o sea, tenemos que hablar que hay diferentes fármacos en diabéticos que aumentan, disminuyen o ni fu ni fa en cuanto al riesgo de insuficiencia cardíaca. Todos sabemos que están las glitazonas, están prohibidas, si quiero que mi paciente no se descompense y que no tenga insuficiencia cardíaca. Paciente con disfunción ventricular, diagnosticado de insuficiencia cardíaca, no le debo de dar glitazonas. Y tampoco debo de dar saxaglistina. Todos sabéis el estudio SABOR, donde se vio que saxaglistina aumentaba el riesgo de insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿y qué fármacos tenemos que disminuyen el riesgo por insuficiencia cardíaca? Pues son un grupo farmacológico que yo creo que al final lo que va a ser es que no va a tener, o sea, va a servir para tratar la diabetes, pero que fundamentalmente va a ser un tratamiento para la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal. Son unos fármacos que, esto es un corte histológico, ¿no?, de una nefrona, que curiosamente pues se hace una forma de corazón, y la verdad es que creo que viene bien ponerlo aquí porque es un fármaco que quiere mucho, ¿no?, al corazón y al riñón, o sea, evita el deterioro de su función. Hay estudios de suficiente calidad y varios que amparan a la familia, Canvas con Cana y Declare con DAPA, donde en repetidas ocasiones se ve cómo hay una reducción brutal, o sea, brutal, del riesgo de ingreso por fallo cardíaco. Y cuando digo brutal es cuando a vosotros os dicen, y esto lo repito muchas veces, sobre todo a los residentes, ¿cuánta reducción del riesgo se demostró con tal fármaco en tal estudio? Pues normalmente, que la gente de la industria pues se gasta las perras bien gastadas, o sea, esto se diseña para una reducción del 20%. O sea, si salió positivo y no te lo sabes, di el 20% que casi siempre aciertas. Me da igual el ámbito, prevención secundaria, que tenga mixto o solo prevención primaria, me da igual. Generalmente es 20%. Y cuando sonó de la leche el fármaco, como por ejemplo los beta-bloqueantes en su día para reducción de muerte en pacientes con disfunción ventricular, estamos hablando de reducciones del 30 a 40%. De eso estamos hablando, de lo que sonó de la leche. O sea, entre el 30 a 40% de reducción de eventos de los gordos. O sea, mi paciente no viene por insuficiencia cardíaca al hospital y por lo tanto no se muere. Deciros que el ingreso por insuficiencia cardíaca, que uno tiene un ingreso por insuficiencia cardíaca, se ha ido el abuelico a su casa, ¿qué le ha pasado a la mamá? Bueno, pues que se le han encharcado un poquito los pulmones y no se tiene conciencia de que realmente este evento es muchas veces más mortal que muchos de los cánceres que hacen que la familia y la paciente se depriman en cuanto le dices que tiene un cáncer. O sea, es un evento temible, ¿vale? Curiosamente, estos beneficios yo creo que nadie se los esperaba. Y de hecho, en estos estudios,
pues los pacientes que entraban con insuficiencia cardíaca, pues digamos que no se cogían muchos detalles de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, ya conforme van llegando estudios más tardíos, pues ya tenemos incluso pues, los subanálisis en función de si el paciente tiene disfunción ventricular o este otro fenotipo que es cardiopatía hipertensiva o disfunción diastólica, ¿de acuerdo? Deciros que sobre todo el beneficio está en los pacientes que tienen disfunción ventricular y que si miramos los que tienen FEBI preservada, pues realmente el beneficio no es tan notable. Además, fuera del ámbito de la diabetes, estos fármacos, en concreto DAPA, pero bueno, vendrán el resto, hay un ensayo publicado en el New England donde lo que haces es pacientes con FEBI deprimida, independientemente de que seas diabético o no, te doy placebo y te doy DAPA. ¿Y qué es lo que pasa? Reducción impresionante de eventos cardiovasculares, incluido la muerte cardiovascular y, por supuesto, de nuevo, el reingreso por insuficiencia cardíaca. O sea que si tengo un paciente diabético y puedo darle un fármaco que disminuya eventos, voy a intentar dárselo, en vez de darle otros que lo único que hacen es controlar la glucemia. ¿De acuerdo? Además, van a venir más. Están los 2 estudios de empagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca, Emperor con fracción de eyección reducida, Emperor con fracción de eyección preservada. Yo me voy a mojar aquí y voy a decir que en el fracción de eyección preservada creo que no va a salir. La verdad es que creo que no debería haber dicho esto, pero creo que no va a salir. Y sí que me mojo, claramente, creo que va a salir muy beneficioso, igual que el de dapagliflozina en pacientes con disfunción ventricular. Hay fármacos, como hemos dicho, que son tóxicos para la insuficiencia cardíaca, hay otros que son claramente beneficiosos y hay otros que pongo efecto discutible o neutro. Y el efecto discutible me refiero a la metformina, porque la metformina tiene ensayos, tiene evidencia débil positiva, o sea, no son ensayos clínicos randomizados, pero cuando se ha intentado testar de forma seria, pues al final el efecto beneficioso se ha caído en cuanto a la reducción de fallo cardíaco. Para ir finalizando, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el diabético, o sea, el tratamiento de la diabetes en el paciente con insuficiencia cardíaca, yo creo que debe ser parecido al del resto de pacientes. Tenemos que hacer una valoración global del enfermo, una valoración global y completa, ver cuáles son las comorbilidades y en base a eso definir cuáles pueden ser nuestros objetivos y nuestro plan de trabajo, no solo con el paciente, sino como aquí se ha dicho, con la familia. Por supuesto, esto evaluarlo a lo largo del tiempo, no olvidar que no son todo las pastillas y que de hecho en la diabetes hay muchísimas más cosas que las pastillas, están los pies, están los ojos, están miles de cosas de las cuales los cardiólogos pues no tenemos ni idea o los que tenemos la mala suerte de tener idea por complicaciones de familiares, pero vamos, que generalmente pues no se suele tener mucha idea y que ahí sois vosotros los que tenéis otra vez pues la labor más importante. Deciros que, por supuesto, hay que hacer, como siempre, una valoración global, pero con el objetivo de darle lo mejor a mi paciente. Y mi paciente con insuficiencia cardíaca, que es diabético, puede ser en el contexto, por ejemplo, de una miocarditis con coronarias normales, o esta abuelica delgadita con enfermedad severa de 3 vasos, que no tiene nada que ver una con la otra. Entonces, tengo que intentar hacer una valoración global para luego darle lo mejor a mi paciente de forma individualizada. Antes de terminar, 2 comentarios. Uno acerca del uso de betabloqueantes en pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes. No retirar betabloqueantes por el hecho de ser diabéticos en pacientes con disfunción ventricular, porque el betabloqueante en esa población reduce mortalidad e ingresos por insuficiencia cardíaca, entre otras cosas. Un comentario acerca del uso de ISGLT2 diuréticos en pacientes con un poco de deterioro de la función renal y, por supuesto, insuficiencia cardíaca. Deciros que nosotros los utilizamos, pues bien, no tenemos miedo en utilizarlos, probablemente porque tenemos bastante experiencia en el uso de IECAs y antialdosterónicos y sabemos que en esos pacientes lo único que tienes que hacer es intentar reducir el diurético a la dosis mínima posible y tener la precaución de, en una semana, o en 5 días, o en 10 días, sacarle una analítica para ver cómo está el riñón y para ver cómo está el potasio. ¿De acuerdo? Deciros que en estos pacientes puede que se deteriore la función renal al inicio del tratamiento, sí, puede ser,
es muy poco frecuente. De hecho, nosotros íbamos a plantear una tesis sobre esto y la dejamos fuera porque vimos que teníamos que coger 100.000 pacientes, porque es un evento bastante extraño. Y deciros que si se produce, no retiréis el fármaco. Por supuesto, si el deterioro de la función renal es severo, vamos, diga lo que diga quien diga, está claro que lo vamos a quitar, ¿no? Pero que si baja un poquito, no asustaros porque es lo normal, baja un poquito al principio y luego lo que hace es que evita el deterioro. Para terminar, como conclusiones, esto es algo muy importante y creo que ha debido de quedar claro que para prevenir insuficiencia cardíaca en el paciente diabético o la diabetes en el paciente cardiópata, debemos intentar promocionar la salud y utilizar bien los fármacos y, sobre todo, utilizar bien las medidas y cambiar las medidas que hacemos para promocionar la salud. Hay que salir de la consulta y que no olvidemos de hacer un tratamiento que se base en una valoración global, pero con el objetivo de darle mejor a tu paciente de forma individual. Y ya está. Muchas gracias.